Les presento al licenciado Isaac Sánchez, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en Bibliometría y Evaluación Científica por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con experiencia en bibliotecas universitarias de universidades privadas. Cuenta también con interés en el estudio de investigación sobre el modelo Open Access, las políticas y las tecnologías de la información. Habiendo ya presentado al licenciado Sánchez, eh, paso a darle la palabra para que él pueda continuar con esta ponencia. Bien, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por el pase. Y como menciona, mi nombre es Isaac Sánchez, soy bibliotecólogo de la Biblioteca Central y en esta sesión vamos a conocer y vamos a profundizar un poquito sobre lo que viene a ser Vancouver, ¿no? Como estilo de citación. Entonces voy a compartir mi pantalla un segundo. Denme un segundito, me comparto. Y ya está. Cristian, por favor, ¿me confirmas que se ve todo ok? Cristian, ¿está todo ok? ¿Se ve mi pantalla? Sí, licenciado. Listo, perfecto, muchas gracias. A ver, un segundito que vuelvo. Bien, entonces vamos a iniciar. Ya me presenté para que puedan conocer. Y bueno, vamos a empezar un poquito con lo que viene a ser Vancouver, ¿no? De manera general, solamente para que tengan como contexto, Vancouver nace, digamos, a partir de una reunión, una especie de intercambio, conversación de un grupo de directores de revistas médicas, es decir, aquellos que ya, digamos, vienen inmiscuidos o vienen profundizando en lo que viene a ser la investigación en el área de salud, ¿no? Y bueno, se reunieron justamente en lo que es Vancouver, en Canadá, para establecer ciertas normas, ciertas pautas que de alguna manera generen un estándar, ¿no? Para poder elaborar estos manuscritos o documentos, artículos que son presentados en estas revistas. Entonces, ya con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, este grupo, digamos, se formaliza, por así decirlo, a través de un comité, como ven en su pantalla, y a través de este comité es que justamente se genera un documento llamado Requisitos de Uniformidad para los manuscritos destinados a la publicación de revistas biomédicas, ¿no? Siendo las recomendaciones para la realización, información, edición y publicación de trabajos académicos en las revistas médicas, la última versión traducida al español del 2021. Es decir, a partir de este documento que he mencionado, es que justamente se conocen lo que vienen a ser las pautas o aquellas indicaciones a nivel de estilo de citación, pues el llamado Vancouver, ¿no? Que su objetivo es establecer este estándar para poder citar y referenciar distintos tipos de documentos en aquellas investigaciones que vayamos generando de repente como interesados en la investigación, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues, respetar determinados puntos, ¿no? Como el derecho de autor, entre otros, que vamos a comentar ahora. Ahora, ¿por qué es importante también citar y referenciar, ¿no? En principio, lo que es lo más evidente para evitar el plagio, ¿no? Ya hemos escuchado un montón sobre el plagio, ¿no? Casos incluso en nuestro país, ¿no? Se ha discutido bastante en medios, ¿no? Que si el presidente, si la fiscal, si el congresista, si tal autoridad, ¿no? Que es acusado de plagio, ¿no? Y eso se puede dar no solamente porque pues haga un copy-paste directamente, es decir, de manera intencional, de un documento que no le pertenece en una investigación propia, sino también se puede dar porque simplemente, pues, al desconocer esta situación o en todo caso, al no aplicarlo correctamente, pues también se incurre en plagio, ¿no? Aunque sea de manera no intencional, pero se incurre en plagio finalmente, ¿no? Y esto, pues, trae consecuencias académicas, ¿no? Hasta puede traer consecuencias legales. Entonces, por eso es importante, en este caso, citar y referenciar y de manera puntual conocer el estilo de citación que le corresponde al área de salud, que viene a ser Vancouver. Lo siguiente, también evidente, que no es que para otorgar el reconocimiento debido a los autores, ¿no? Como cuando cada uno de nosotros genera algún producto, en este caso una investigación, pues es resultado de un trabajo arduo, ¿no? Desde el proceso de revisión de la literatura, desde el análisis de esta información, desde la misma publicación o plasmar esta información en un documento, pues es un trabajo bastante arduo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es beneficioso, es importante que ese trabajo que hemos realizado se reconozca, ¿no? ¿Y de qué manera se reconoce? Pues siendo citada o siendo recogida esta información que hemos generado o hemos, digamos, otorgado a la comunidad científica, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? El tercero es que también para darle fiabilidad al trabajo realizado, ¿no? Como saben también existe mucha información en todos lados, ¿no? Buscamos cualquier palabra en Google y ya vamos a recuperar distintas fuentes de información, entonces, pero no toda esta información pues es válida, ¿no? No toda esta información corresponde o tiene alguna evidencia científica. Entonces,
para ello también es importante pues citar y referenciar aquellos documentos que tengan cierta validez o cierto sustento, cierta evidencia detrás. Y a la vez, pues, cuando hablamos de estilo de citación o de citar y referenciar, es el hecho de recoger esta evidencia, estos documentos que sirven como fuente para nuestros trabajos y puedes reconocer la autoría, ¿no? Entonces, de esa manera damos fiabilidad también a nuestro trabajo recogiendo correctamente estos documentos, pues, que pueden pertenecer a otras personas. También para brindar acceso a la información, ¿no? Muchas veces resulta importante cuando citamos y referenciamos el hecho de, digamos, dar mayor apertura o ampliar o difundir mucho más la información que estamos recogiendo, ¿no? Cuando nosotros citamos un artículo, un libro o una tesis en alguna investigación nuestra, pues también damos la oportunidad a que esta investigación que hemos recogido se siga, digamos, difundiendo, ¿no? Que otros autores que revisen ya nuestro documento puedan llegar también a esa fuente, ¿no? Y como último punto, ¿no? Para también contribuir a la construcción de un nuevo conocimiento, ¿no? Es para, pues, ampliar mucho más aquella información o aquellas ideas que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestra investigación, ¿no? Entonces, de manera resumida, eso es lo básico, lo más importante para lo que es citar y referenciar, ¿no? A ver, dame un segundito, por favor. Lo volvemos. Ahora, ya hemos hablado sobre cómo citar y referenciar, ahora vamos a pasar o a inmiscuirnos un poco en lo que es una cita, ¿no? También de manera puntual, una cita permite recoger o introducir aquellas ideas que se encuentran en otras investigaciones o en otros textos, en otros documentos académicos o científicos que se encuentren publicados, ¿no? Y bajo la idea de pues, verificar, ¿no? Ampliar o contrastar esta idea. Es decir, nosotros podemos estar planteando cierta teoría o cierta problemática, ¿no? En un documento, hasta así sea un ensayo, así sea un trabajo que nos han dejado una tarea nada más en un curso, ¿no? Y cuando nosotros plasmamos algo o planteamos algo, es importante pues que podamos sustentar, ¿no? Y cómo sustentamos, tal vez recogiendo una idea que refuerza lo que estamos planteando o que tal vez brinda mayor alcance a lo que estamos planteando, o por último también de repente es una idea contraria, ¿no? Entonces de esa manera generas una discusión o un debate en el trabajo que estás realizando, ¿no? Entonces la cita justamente nos permite eso, ¿no? Recoger esta información o estas ideas, ¿no? Y, por supuesto, bajo un estándar o bajo un formato que nos permita pues, respetar el derecho de autor, ¿no? Entonces, para ello también hay unas pautas, ¿no? De cómo generar una cita de manera correcta. Entonces, la primera pauta es que las citas deben estar señaladas, en el caso de Vancouver, mediante un número arábigo en superíndice y siguiendo una secuencia numérica de acuerdo a su orden de aparición. Esto quiere decir que, como ven en el ejemplo que está aquí abajito, que dice al no dar tratamiento de la caries dental, se dan las primeras manifestaciones de destrucción, entre otros puntos, ya. Esa es la cita, ¿no? ¿Y cómo reconoce la cita? Con una numeración en arábigo en superíndice. Es decir, esto que está en rojito, que dice 7, ¿no? Es el alcance o la indicación de que se trata de una cita, ¿no? Durante el cuerpo del documento, que vamos a ir agregando citas, se agrega justamente esta numeración en una esquina y esta numeración va a estar ligada con el número de la referencia a la cual pertenece. Es decir, por ejemplo, si ahora hemos citado en el número 7 digamos, a esta idea, entonces en la referencia 7 va a estar la fuente, ¿no? Va a estar los datos del autor, título del documento, entre otros detalles. Permítame un segundo. Si no ven mi pantalla bien o algo, por favor lo comentan en el chat también para ver si lo corregimos. Ya, pero por el momento parece que estuviera todo bien. Ya, entonces como les comentaba, ¿no? Vamos a utilizar este número arábigo en superíndice. Ahora, ustedes cuando revisen también distintos documentos que estén también utilizando como estilo de citación lo que es Vancouver, van a ver que de repente no utilizan un número arábigo en superíndice, sino utilizan de repente el número entre paréntesis, que también es válido, ¿no? Hay dos formas válidas de citar en Vancouver, que viene a ser el número entre paréntesis o en este caso el número en superíndice, ¿no? Para esta presentación, la recomendación es que, o mejor dicho, la indicación para nuestra universidad es que utilicen el número arábigo en superíndice, ¿no? Es el que frecuentemente o se suele recomendar en el caso de las facultades de salud de la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, por ello es que los ejemplos y las indicaciones que voy a hacer en esta presentación van a ser en función del número arábigo en superíndice y no el número entre paréntesis, ¿no? Pero pues también es correcto, ¿no? En otras universidades como UPC, otras instituciones, sí es válido en realidad el número entre paréntesis.
Entonces, depende un poco de cómo también haya adaptado determinada institución lo que viene a ser el estilo de citación en Vancouver. Y bien, esa es la primera indicación. Lo segundo es que, bueno, el número representará al autor y su documento, por lo que la numeración cambiará de acuerdo al documento a pesar de ser el mismo autor. Traducción a este segundo punto. Como les comentaba, este número es la relación que tiene esta idea con la referencia. Es decir, aquí tenemos la idea como tal, indicado por el número 7, y la referencia 7 va a tener la información del documento en el cual estaba esta idea, ¿no? Es decir, es su referencia. Entonces, en este caso, el número va a representar, digamos, el documento, ¿no? El documento y el autor. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un autor puede tener, pues, distintos documentos, ha generado distintos productos, ¿no? Artículos, libros, entre otros. Y nosotros hemos citado distintos documentos de este mismo autor, ¿no? Ahora, porque sea el mismo autor, no vamos a utilizar la misma referencia ni tampoco vamos a utilizar el mismo número por lo mismo, ¿no? Sino que a cada documento se le asigna un número distinto, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, Mendoza en su libro tal, citamos una idea de este libro, entonces asignamos el número uno, ¿no? Y luego, mientras seguimos investigando, citamos un artículo de Mendoza. Entonces, como es otro documento, le asignamos otro número. Pero si, por ejemplo, a lo largo de nuestra investigación citáramos nuevamente este libro que ya hemos citado, entonces utilizamos el mismo número, ¿no? Si se trata del mismo documento, por más que sean ideas distintas del mismo documento, podemos utilizar el mismo número, ¿no? Porque hace relación a la misma referencia, a la misma fuente, al mismo documento. Pero si se trata de documentos distintos, ¿no? Un libro, artículo, entre otros, por más que sean del mismo autor, se utilizan distintos números, ¿no? Porque hace referencia a distintos documentos. Entonces, eso es lo que quiere decir este segundo punto, esta segunda pauta, ¿no? Tercero, en caso se desea agregar un dato sobre el autor, por énfasis o relevancia, colocar su primer apellido al inicio de la cita junto al número de referencia. Esto implica que, en principio, no es obligatorio que utilicen, digamos, los datos de los autores durante la cita. Si ustedes ya han conocido a APA o han escuchado de APA o han visto a APA, ven que es obligatorio que siempre mencionen el apellido del autor, ¿no? Durante la cita. Por ejemplo, acá en este ejemplo, ¿no? Según Vegas, tal, 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 ¿no? Hace la mención del autor, ¿no? En el caso de Vancouver no es obligatorio. Tú puedes poner directamente la idea, ¿no? Respetando ya si es entre paréntesis, corchete, entre otros. Puedes poner la idea y solamente haces la indicación mediante el número, ¿no? Acá debería ir, por ejemplo, un número uno, un número 2, un número 3, de acuerdo a la referencia que le corresponda. Pero bueno, en este caso, por énfasis, de repente puedes optar, mencionar el autor, ¿no? Por ejemplo, si de repente es un teórico súper reconocido en el campo, ¿no? Si es una autoridad, entre otros, tú puedes decir, bueno, voy a poner el apellido, bueno, voy a poner el dato del autor, que sería el apellido, porque pues quiero darle relevancia a lo que está diciendo, ¿no? Porque pues es una autoridad conocida, es un teórico pues destacado, ¿no? Pero como digo, no es obligatorio, ¿no? Pero si lo hicieras, solamente pones el primer apellido, nada más como se ve aquí en los ejemplos. Ahora, un detalle importante también en cuanto a ello, es que se trata de solamente un autor de este documento que está citando y vas a mencionar el dato del autor solamente si es un autor, en este caso se pone ya su apellido como tal, ¿no? El único. Pero si fueran más, si fueran de dos o más autores, no vas a poner, digamos, los apellidos de todos los autores, sean tres, cuatro, sean dos, tres, cuatro, hasta 20. Si solamente vas a poner el apellido del primer autor y luego la indicación et al, que viene a ser y otros en latino, en latín. Entonces, en este caso, como se ve en el ejemplo, si es un autor, solamente el primer apellido, el único que hay, porque es solamente un autor del documento, pero si fueran de dos o más autores, solamente vas a mencionar el apellido del primer autor del documento y et al, que es la indicación, y otros, es decir, que hay más autores de este documento, ¿no? Pero no se ponen todos, solamente el primero. Entonces, eso también para que lo tengan en consideración, si es que por énfasis o relevancia han decidido, pues, hacer la mención de los autores, ¿no? Los apellidos de los autores. Ahora, y por último, una pauta importante también, antes de pasar un poco a los tipos de citas, es que a diferencia de APA, ¿no? En el caso de Vancouver no se recomienda hacer citas de segundas fuentes o conocidas como citas de citas, ¿no? Sino irnos directamente a lo que viene a ser este documento original o esta fuente primaria, ¿no? Es decir, muchas veces han visto también que, por ejemplo, no sé, Vegas citó el documento de Marino, ¿no? Y yo quiero citar la idea de Vegas que recogió de Marino, ¿no? Pero en este caso no es necesario hacer una cita de cita como puede hacerlo también en APA, sino en el caso de Vancouver se recomienda ir directamente a la fuente, es decir, me voy directamente con Marino. En vez de citar a Vegas citando a Marino, cito directamente a Marino.
¿no? Entonces, esa es la recomendación también en el caso de Vancouver, que no se realicen citas de citas, sino se vaya directamente a la fuente original, ¿no? A citar la fuente original y a referenciarlo también, por supuesto. Bien, ahora vamos a entrar un poco a lo que son los tipos de citas, que pueden ser de tres tipos, ¿no? Textuales o directas, como ven por acá, pueden ser de paráfrasis o indirectas, o pueden ser citas múltiples. Y ahora vamos a conocer un poco la diferencia. En principio, las textuales o directas hacen referencia a que es una idea que hemos recogido de otro documento, pero digamos de manera textual, es decir, transcribimos de manera literal tal cual está esta idea en el documento que estemos trabajando, ¿no? Es decir, no hacemos modificación a esa idea, no hacemos modificación al contenido, no agregamos una palabra más, ni quitamos otra, bueno, mejor dicho, no agregamos nada durante el contenido, ¿no? Como tal que estamos recogiendo, ¿no? Sino tal cual se transcribe en nuestro documento. Es una cita textual o directa. Y para ello también hay dos tipos, ¿no? Porque pues esa idea que estamos recogiendo puede ser chiquita, corta nada más, una línea, dos líneas, como también puede ser un párrafo entero. Entonces, según esos puntos, vamos a tener la diferencia entre cita textual corta o cita textual larga. Entonces, para ello también hay como formatos por los cuales se diferencian esos tipos de citas textuales cortas o largas que forman parte de las citas textuales. Entonces, en el caso de la cita textual corta, que viene a ser una que esté por lo menos, bueno, que no suele superar de repente las 4 líneas o las 3 líneas, ¿no? O las 45 palabras, 40 palabras, ¿no? Esta recomendación se hace, pues, para, como ven ahí, respetar la estructura, pues, de una cita textual corta, ¿no? El tema de las líneas puede diferenciar de repente por el tamaño de letra que estés usando, ¿no? El formato del documento, pero es más o menos una idea que se debe tener en consideración para poder diferenciar ese tipo de citas, ¿no? Y en el caso fuera una cita textual corta, básicamente su formato es que vaya todo entre comillas, ¿no? En este caso, la idea que hemos recogido viene de ser entre el 30% y el 60% de las muertes, tal, 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 hasta el parto pretérmino, ¿no? Termina la cita y la cierro comillas, ¿no? Básicamente todo esto es la cita. De esta manera tú reconoces que es una cita porque, o bueno, corta porque está entre comillas, ¿no? Y ya al final va a su número arábigo superíndice que viene a ser la referencia 3, ¿no? Que debe estar al final. Entonces, ese es básicamente el formato cuando se trata de una cita textual corta. No se le agrega nada más, ni sangría, no tiene que estar un nuevo párrafo, ni nada. Yo puedo estar redactando y a eso nada más agrego mi cita textual corta, entre comillas. Ahora, si ya la idea es mucho más grande, ¿no? Que ya supera esas 3 o 4 líneas, ¿no? Como verán acá, como ven en el ejemplo de acá, en este caso ya el formato cambia, ¿no? Ya no se utilizan ni las comillas, y en este caso sí utilizamos una sangría, ¿no? Cita textual corta, tal cual, solamente se le agrega las comillas para iniciar y cerrar la idea que hemos recogido. En el caso de la cita textual larga, copiamos igual, tal cual la idea, pero no va entre comillas, no agregamos ninguna comillas, y tiene una sangría francesa, ¿no? Y también va en un párrafo aparte. Es decir, si la cita textual corta podemos incluirla, insertarla en el texto que ya venimos redactando, en un mismo párrafo, todo ello, en la cita textual larga debe ir en un párrafo nuevo, ¿no? Siempre debe estar separado. Y a la vez no va con comillas y va con una sangría francesa. Entonces, esas son las diferencias puntuales que tiene una cita textual corta y una cita textual larga, ¿no? Como verán acá, se ha resaltado, por ejemplo, el autor, ¿no? De esta idea, ¿no? Astudillo, y se va en la numeración en arábigo superíndice, ¿no? Para que también se pueda reconocer. Entonces, ello para que puedan tener en consideración. Ahora, ya hemos conocido las citas textuales. ¿Qué tal? Son la transcripción literal de la idea que estamos recogiendo. Ahora, las citas que son de paráfrasis o indirectas, básicamente lo que hace es que recogemos una idea nuevamente de un documento, pero lo transcribimos a nuestro trabajo, nuestro producto, con nuestras propias palabras, ¿no? Ya no utilizamos tal cual la idea estaba en el documento que hemos revisado, sino que revisamos esta idea, ¿no? Sea para verificar algo que estamos planteando, para contrastar lo que sea, y la transcribimos con nuestras propias palabras, la incluimos con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces la redactamos nosotros, pero respetando la idea original, ¿no? Entonces, esa es básicamente una cita de paráfrasis, ¿no? Hace mención a las ideas de un autor, pero con las propias palabras de quien escribe el texto. En este caso, mi persona sería quien está citando, entonces con mis palabras, ¿no? Todo ello va dentro del texto, pero sin comillas, y la numeración de la cita va al final antes del signo de puntuación, ¿no? Como siempre, el número de la cita va al final, ¿no? Para reconocer que en este caso es una cita que pertenece al documento que está en la referencia número 2, ¿no?
Y como se trata de una cita que no es textual, no es una transcripción literal, en este caso no va entre comillas, ¿no? Sino que está con las mismas palabras. Pero igual podemos reconocer que es una cita porque tiene la numeración en superíndice al final. Entonces, esa es la diferencia también entre una cita de paráfrasis y una cita textual, como hemos visto. Y por último, nada más, están las citas múltiples, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, dos artículos pueden estar tratando del mismo tema y en este caso recogemos las dos ideas y las plasmamos juntas en nuestro documento porque pues se trata de lo mismo, ¿no? Y como queremos darle más sustento a lo que estamos planteando, o en este caso queremos darle mayor énfasis al contraste de una idea que estamos planteando, y recogemos estas dos ideas, sería una cita múltiple, ¿no? Porque no hay diferencia en las ideas que están justamente, que estamos recogiendo. Ahora, también hay una diferencia si, por ejemplo, recogemos dos documentos, más documentos, ¿no? Cómo están organizados en las referencias, ¿no? En las referencias, como vamos a ver un poquito más adelante, va a estar organizado entre uno, 2, 3, 4, es decir, por la numeración, ¿no? Si acá era 2, va a ir el número 2, 3, 4, 5, 6. Va en orden correlativo. Entonces, en este caso, si por ejemplo, dice, si se utiliza más de una referencia, se ponen los números separados por comas en superíndice, y si los números son más de 2 y correlativos, se separan con un guión. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta primera idea, que en la primera etapa, periodo de dilatación o trabajo de parto, cuenta con dos fases, inicial y activa. ¿Ya? Esta es una idea que es resultado de una revisión de otras ideas en el documento que está referenciado en el número 4 y el documento que está referenciado en el número 9. Como no son números correlativos, es decir, el 9 no está después del 4, pues en este caso lo que lo separa es una coma, ¿no? Se entiende que esta idea sale de estos dos documentos, pero como no son correlativos, se separan de una coma. En cambio, si por ejemplo recogiéramos una idea y la plasmáramos con nuestras propias palabras, como se ve acá, ¿no? Es una paráfrasis, está con nuestras propias palabras, no tiene comillas, y pertenece a los documentos que están referenciados en el número 2, 3, 4 y 5, al ser correlativos, en este caso lo que los separa en un guión, ¿no? Con eso se entiende que solamente estoy citando o estoy recogiendo las ideas de estos dos documentos, del 4 y el 9, mientras que el guión nos hace entender que estamos citando documentos que están referenciados en el número 2, 3, 4 y 5, ¿no? Todo lo que está en el rango de 2 y 5. Entonces, esa es básicamente una diferencia puntual que hay con las citas múltiples, ¿no? Pero estos son los tres tipos de citas. Citas textuales directas, transcripción literal, tal cual está en el texto original, de paráfrasis o indirectas, que es cuando transcribimos con nuestras propias palabras esta idea, y las citas múltiples, que es cuando recogemos dos o más ideas que pueden ser referenciadas en nuestro trabajo, en nuestro documento, de manera correlativa o no correlativa, ¿no? Y si es correlativa, se separan por un guión, y si no es correlativa, por una coma y todo en superíndice. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a los tipos de citas que hemos revisado ahora. Ahora, igual si tienen consultas durante lo que estoy comentando, pueden ponerlo en el chat, cosa que también Cristian, que me está apoyando como moderador, puede hacérmelas llegar, ¿no? Igual al final también, si es que hay más consultas, podemos ir respondiendo. Entonces, vamos continuando ahora para entrar con lo que son o lo que es una referencia. Entonces, iniciando, bueno, una referencia bibliográfica es el conjunto de datos detallados que permite la identificación de las publicaciones citadas en el texto, ubicándose como un listado al final del trabajo académico. A ver, permítame un segundito. Ya. Bien, lo que es una referencia es básicamente los datos completos o datos relevantes de aquel documento que estamos recogiendo en nuestro trabajo, ¿no? Si hemos revisado un artículo y lo hemos citado, entonces en la referencia debe ir el detalle de este artículo que hemos citado, ¿no? Y la revista a la que pertenece, entre otros que sea y corresponde a la estructura de una referencia de artículo de revista en Vancouver. Entonces, eso básicamente hace, ¿no? La referencia nos lleva a este documento o hace mención a toda la información correspondiente a este documento, ¿no? Y esto va a estar enumerado entre otras pautas que vamos a ver ahora. Bien, la primera pauta nos dice, las referencias estarán ordenadas según un número correlativo, donde el número de las citas de la referencia deben coincidir. Es decir, como estábamos viendo acá, ¿no? Si indicábamos que esta idea está en la referencia número 2, cuando vayamos a las referencias, en el número 2 deben estar los datos del documento en el cual estaba esta idea, ¿no? Esa es básicamente la relación, ¿no? Número, numeración y documento con de la referencia.
y están ordenados en número correlativo, ¿no? Están uno, 2, 3, 4, por más que la numeración haya aparecido en distintos momentos durante el cuerpo, durante la redacción de nuestro trabajo, igual en la referencia solamente se menciona por única vez y de manera ordenada, ¿no? Siguiente pauta es cada tipo de documento se escribe en un formato específico, aunque pueden tener elementos comunes, ¿no? Es decir, hay un formato para lo que viene a ser una referencia de artículo de revista, un formato para lo que viene a ser capítulo del libro o libro, una referencia para páginas web, una referencia. Hay distintos formatos para cada uno de esos tipos de documentos. Hay elementos comunes, sí, pero hay formas de organizar los datos o en tu caso datos adicionales que pueden diferenciar uno con otro, ¿no? Es un detalle que de repente no vamos a ver ahora porque pues hay distintos tipos de documentos y ver cada uno de ellos pues hace todo más extenso. Pero de todas maneras vamos a revisar un documento que tiene estos dos ejemplos para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Igual vamos a ver un poco estos elementos comunes al final. La tercera pauta es, para el caso de los autores personales, se debe colocar primero los apellidos, luego la inicial del primer nombre o segundo si lo tuviera. Vamos a ver un poquito ya el ejemplo para que también podamos guiarnos mejor. Como ven acá, el primer elemento que tiene la referencia viene a ser la numeración, secuencia de cita o el vínculo con la cita, ¿no? Es decir, este documento hace referencia a una idea que en nuestro trabajo, nuestro cuerpo, está como citado como uno, ¿no? Hemos puesto una idea, le hemos puesto el número uno y en la referencia está justamente en los datos del documento al que pertenece a esa idea. Entonces, eso, ¿no? Y acá va a ir justo la referencia 2, 3, 4 y 5. De esa manera están organizadas, ¿no? Hay una secuencia de cita. El primer dato que justamente mencionaba, que dice, para el caso de los autores personales, se debe colocar primero los apellidos, luego la inicial del primer nombre o segundo si lo tuviera. Es decir, en este caso, en este ejemplo, que es un libro, ¿no? Un libro, el primer elemento, o el segundo elemento en este caso ya, viene a ser los datos del autor, ¿no? Que no se coloca su nombre completo ni nada, sino solamente su primer apellido y las iniciales de sus nombres. Si tuviera un solo nombre, solo de su primer nombre; si tuviera los dos, de sus dos nombres. De esta manera justamente va organizado lo que viene a ser los datos del autor, ¿no? Ahora, si el documento no tiene responsables de la publicación, es decir, no tiene autores, ¿no? Sea una entidad institucional, una empresa, sea una persona, ¿no? Si no tuviera responsables, si fuera anónimo, se desconoce. El primer dato, en este caso de la referencia, sería el título directamente. Es decir, ya no pondría acá lo que viene a ser los datos del autor porque no desconocemos, no está en el documento que hemos revisado, ¿no? Eso suele pasar sobre todo con lo que viene a ser las páginas web, los sitios web, ¿no? O las notas periodísticas incluso, que muchas veces nos hace mención de quién ha redactado esta nota o quién ha redactado esta sección en la página web, entre otros, ¿no? Entonces, suelen ser los documentos que tienen esos temas de anonimato, ¿no? Pero en realidad lo que son libros, artículos, en realidad rara vez o difícilmente no tenga autoría que pueda visualizar, ¿no? Pero si no tuviera, como menciono, el primer elemento que vamos a poner acá sería el título, ¿no? Ahora, si no existiera o no se conoce algún dato del documento, se puede colocar fecha desconocida, lugar desconocido. Eso también puede pasar mucho con lo que viene a ser sitios web, páginas web, o también en otro tipo de documentos así, ¿no? Que si, por ejemplo, no hubiera dato del lugar de publicación, como por ejemplo aquí este libro ha sido publicado en Madrid, ¿no? O de repente tampoco se supiera en qué año ha sido publicado, en este caso en el 2018, pues ponemos entre corchetes lo que indica acá, ¿no? Fecha desconocida o lugar desconocido. Aquí iría, por ejemplo, Cuiton AC, que son sus iniciales, el título del libro, Tratado de Fisiología Médica, segunda edición, entre corchetes, perdón, lugar desconocido, dos puntos, la editorial, el Elsevier, punto y coma, y entre corchetes, fecha desconocida, ¿no? Entonces, esos son un poco los detalles que también hay que considerar, ¿no? Si no se conoce esos datos, se hace la indicación de fecha desconocida o lugar desconocido. Ahora, otro detalle importante, habíamos visto que en el caso de las citas, vamos a torcer un poquito para verlo por acá. Ya. En el caso de las citas, si es un autor, ¿no? Solamente, bueno, se pone el apellido del autor si así se desea, y si son dos o más autores, solo se pone el primero y luego et al. Ya. Ese es el detalle o la pauta en cuanto cuando se trata de citas. Cuando se trata de referencias, hay, digamos, una diferencia, ¿no? Que si son hasta seis autores, si este documento tiene seis autores como máximo, entonces sí se pone el detalle de todos los autores. Eso solamente en las referencias, no en las citas. En las citas ya lo hemos visto. En las referencias, si son hasta seis autores, los que pues les corresponde el derecho a este documento, el que ha trabajado en construir este documento, se pone el detalle de los seis autores, ¿no? Que viene a ser su apellido y sus iniciales.
su único nombre o sus dos nombres según corresponda, ¿no? Pero el detalle o la información de estos 6 autores, ¿no? Separados por comas. Pero si se trata de más autores, si se trata de 7 a más autores, en este caso solamente se pone los datos de los primeros 6, así como acá, los primeros 6, y luego la indicación de et al, ¿no? O sea, y otros. Es decir, que hay más autores de este documento, ¿no? Si fuera incluso 7 nada más, no se pone ya el dato del séptimo autor, sino solamente se pone et al, ¿no? Son 8, 20, 30, hasta cuanto sean, solamente los 6 primeros y luego et al. Si son hasta 6, los datos de los 6. Si son menos de 6, igual, los datos de los 5, 4, 3, 2 o el único autor que pueda tener este documento que hemos referenciado, ¿no? Entonces, esta también es una diferencia importante en cuanto a las pautas que se siguen a nivel de Vancouver, ¿no? Vuelvo a repetir, hasta 6 autores, tal cual, los datos de los autores. Si son más de 6, si son de 7 a más, solamente se ponen los 6 primeros y luego la indicación et o la abreviatura et al, ¿no? Entonces, eso también lo pueden tener en cuenta. Otra pauta importante es que en el caso de la edición, solo se debe colocar a partir de la segunda edición. Sí. Como vemos acá en el ejemplo, esta es la indicación de que este libro es la segunda edición de este libro, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera la primera edición, se obvia este dato, ¿no? Pasamos directamente del título al lugar de publicación, ¿no? No ponemos primera edición, no, ni nada. Solamente obviamos esta parte, esta sección, y nos vamos directamente del título al lugar de publicación, ¿no? Si es de una segunda edición, en adelante, tercera, cuarta, quinta, más, etcétera, sí ponemos el detalle, ¿no? Segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Y por último, es que en las referencias bibliográficas deben aparecer solo los documentos que han sido citados en el texto. Esto quiere decir que, pues, nosotros cuando realizamos un trabajo, ¿no? Sea un trabajo simple académico o un artículo, una investigación mucho más profunda, muchas veces revisamos distintas fuentes, distintos documentos, ¿no? Que encontramos ya sea en internet, ¿no? En, digamos, base de datos, entre otros, o de manera física, pero no todos estos documentos que revisamos, que digamos consultamos, recogemos una idea. Es decir, no de todos extraemos alguna idea de este autor de este documento que hemos revisado, sino solamente revisamos de repente para darnos un alcance de la estructura que ha tocado en este libro, en este artículo, ¿no? En esta tesis, o de repente solamente pues para darte una idea de cómo se hacían estas investigaciones, o sea, por distintas razones uno puede revisar documentos, pero que al final no termina citando como tal en el trabajo. Entonces, si estos documentos no han sido citados, no se referencian. Es decir, no se referencian materiales de sola consulta, sino se referencian solamente aquellos documentos que tú has citado en el cuerpo de tu trabajo. ¿Mm? Si he revisado un artículo y lo he citado, lo referencio. Si he revisado un libro y lo he citado, lo referencio. Igual con las tesis, entre otros tipos de documentos. Si lo he revisado y no lo he citado, entonces no lo referencio. Entonces, eso también es importante para que lo puedan tener en consideración, ¿no? Y bien, como les comentaba, pues hay distintos formatos según tipo de documento. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo en el caso de un libro, ¿no? Y como tal, todos los tipos de documentos, o sea, los formatos de estos tipos de documentos tienen elementos comunes, ¿no? El primero es la secuencia de cita. Por más que sea una referencia de artículo, tesis, nota periodística, informe, entre otros, todos igual tienen primero siempre la indicación del número a la cita que pertenecen, ¿no? Y va todo de manera correlativa. Todos también hacen indicación de la autoría, ¿no? La persona, grupo, instituciones, ¿no? Que puede ser un investigador como tal o más investigadores, puede ser un grupo académico, un comité, no sé, puede ser una empresa, puede ser un ministerio, una institución, distintos tipos de entidades que pueden existir, ¿no? También el título del documento, que puede ser un artículo, un libro, entre otros, ¿no? La edición, que en este caso corresponde a los libros, pues que solamente es de la segunda edición, ¿no? El lugar, que es la ciudad de publicación, ¿no? La editorial, en el caso de trata de libros, el año, ¿no? Siempre el año es súper importante, ¿no? Las páginas también, que es un rango de páginas separados por un guión, como ven acá, ¿no? Se pone P punto, que es indicación de páginas, y el rango de páginas donde se encontraba, pues, el capítulo del libro que podemos haber citado, ¿no? Y en el caso de que se trata de una revista, se utilizan solamente las abreviaturas, como lo vamos a ver en un ejemplo que voy a mostrar, ¿no? Y en este caso hay una fuente, una página, digamos, que ofrece, digamos, el detalle de las abreviaturas que puede tener una revista. Bueno, no es una revista médica conocida, buscamos el nombre de la revista en este link y nos va a salir cuál es la abreviatura que le corresponde, ¿no? Porque solamente en el caso de las referencias de revistas o artículos de revistas, solamente se pone abreviatura, no el nombre completo de la revista. Pero eso, para que se entienda mejor, lo vamos a ver un poquito por acá.
Estos son los elementos comunes, pero para que lo tengan en cuenta, hay un documento que pueden encontrar aquí en la página de biblioteca, lo vamos a buscar como Cibus, USMP o Cibus directamente. Hacemos clic en el primer enlace que dice Sistemas de Bibliotecas USMP. Aquí en la parte izquierda dice Guías y Manuales. Hacemos clic y bajando un poquito nada más, podemos encontrar lo que dice Estilo Vancouver, Guía para citas y referencias bibliográficas. Hacemos clic en imagen y ya se va a dar apertura a un documento. A ver, vamos a ver por acá, arribita, ya. Un documento que dice Estilo Vancouver, Guía para citas y referencias bibliográficas, ¿no? Muchas instituciones, desde facultades o universidades como tal, tienen sus propios pautas o adaptaciones de Vancouver, ¿no? Porque Vancouver pues es un estándar con infinitas pautas, perdón, ¿no? Infinitas indicaciones, entre otros. Entonces, para hacerlo más práctico de repente o para adaptar las necesidades de una institución, muchas de ellas hacen documentos específicos a realizar la adaptación o ejemplos puntuales de este. Entonces, en el caso de la universidad no tenemos un documento como tal para todas las facultades del área de salud, pero sí tenemos uno que tiene o hace referencia pues a algo que se puede aplicar en distintas facultades, ¿no? Que fue elaborado por, en este caso, para la Facultad de Obstetricia y Enfermería, ¿no? Para FOE, por la biblioteca de FOE. Entonces, pueden consultar también este documento que ofrece justamente el detalle de muchos puntos que les he comentado, como por qué citar, un poco de teoría, ¿no? Que los tipos de citas, también los tipos de referencia, algunas pautas, pero algo que le puede ser de mucha ayuda, que son los ejemplos de referencias bibliográficas por tipo de documento, ¿no? Sean físicos o sean digitales, ¿no? Por ejemplo, de un libro físico, ¿no? Aquí las pautas, ¿no? Los datos del autor, ¿no? El título, cómo va la edición, si tuviera un volumen, lugar de publicación, editorial, año, número de páginas. Aquí unos ejemplos adicionales, ¿no? Y se diferencia realmente por capítulo de libros, ¿no? También de artículos científicos, en este caso es un artículo de manera física, una revista física, ¿no? También qué detalles se deben considerar poner. Por ejemplo, si se han dado cuenta, una diferencia importante para los que conocen APA es que en el caso de APA se utilizan a veces las cursivas, ¿no? De repente la cursiva para el nombre de la revista, entre otros. En el caso de Vancouver, no se aplican cursivas para ningún tipo de referencia, ¿no? Todo va tal cual. Eso también para que lo tengan en consideración. Tesis, por ejemplo, es que pueden consultar, ¿no? Importante también los documentos en línea, ¿no? Por ejemplo, un libro en línea, yo le estaba mostrando un ejemplo de un libro físico, pero en el caso fuera un libro que está de manera digital, ¿no? Después del título, tenemos entre corchetes la indicación que es de Internet, es decir, lo hemos sacado de Internet, no está en línea. Al final también, entre corchetes, va la fecha en la cual ha sido citada, ¿no? Nosotros revisamos este documento el 2 de marzo de 2023, entonces en la referencia ponemos entre corchetes citado el 2 de marzo de 2023, ¿no? Y luego ya recién va el número de páginas y desde cuándo, bueno, mejor dicho, dónde está disponible, ¿no? En este caso lo ha sacado de libros virtuales, tal, que es la página web, ¿no? Pero en nuestro caso podemos haber sacado de El Libro, que es una base de datos de la biblioteca, ¿no? Entonces solamente se pone el enlace a El Libro. Igual con de artículos científicos también, ¿no? Casi son los mismos detalles que si fuera un artículo o un artículo de revista física. La diferencia nada más que siempre se pone pues entre corchetes de internet, que es la indicación para que se reconozca que es un artículo en línea, ¿no? La fecha en la cual ha sido citada y pues dónde está disponible, ¿no? Para que cualquiera que vea nuestras referencias pueda consultar este artículo que se encuentra en línea. Y así en este documento van a poder ver una serie de detalles de cómo citar y referenciar justamente ese tipo de documentos, ¿no? Y por último, también tenemos lo que vienen a ser las pautas para tablas y figuras, ¿no? Como saben también, como han de repente elaborado algunos trabajos, sean simples o profundos, también agregamos pues tablas, ¿no? Tablas para organizar aquellos datos, información que hemos recogido, ¿no? Nosotros mismos o que incluso estemos de repente recogiendo otro documento, ¿no? Estamos revisando alguna encuesta o algo, entonces hay data organizada a través de tablas. En este caso también hay pautas justamente a seguir en el caso de traten de tablas, ¿no? Vamos a por acá. A ver, por aquí. Ya. Cada tabla, por ejemplo, debe ir enumerada, ¿no? Tabla uno, 2, 3 o 4 según el orden en el que aparezca en tu trabajo, ¿no? En este caso las tablas no se suelen repetir. Va el título también de la tabla al cual estás insertando. Un detalle importante también es que la indicación o numeración de la tabla va también en negrita, ¿no? El título sí va sin negrita, va tal cual, normal, ¿no? Y todo va siempre en la parte superior o por encima de la tabla como tal que estamos agregando, ¿no? Como menciono, esta tabla pues, puede ser propia, puede ser nuestra, como también puede ser una tabla que hemos recogido
de otro documento, ¿no? Que está de repente en un artículo, ¿no? O está en otro documento. Si, por ejemplo, esta tabla que hemos recogido, la hemos generado nosotros, o sea, la hemos construido nosotros, la hemos elaborado nosotros, nos hace indicación de cita, o sea, no se pone nada, no se pone ni elaboración propia ni nada, elaboración propia no se usa. Pero si esta tabla fuera recogida de otro documento, en este caso si ponemos, por ejemplo, acá, ¿no? Tomado de Pérez, tomado de, no sé, Malvines, entre otros apellidos del autor que hemos recogido esta tabla, ¿no? Y el número arábigo en superíndice, que viene a ser donde va a estar la referencia 8, ahí va a estar justamente la fuente donde hemos sacado esta tabla, ¿no? De esa manera también se inserta en las tablas, ¿no? También se respeta justamente la autoría de la misma, ¿no? Y en este caso son notas nada más, ¿no? No se pone la indicación de nota ni nada, sino solamente la nota como tal que podemos agregar a esto que hemos agregado. Y con la figura se cumple básicamente el mismo formato, ¿no? Se inserta la tabla, ¿no? También debe ir enumerado siempre, ¿no? Va en negrita, el título de la figura, ¿no? Digamos, diferencia nada más, también puede ser que va justamente, digamos, en un recuadro, ¿no? Para que también se pueda entender. Y bien, eso es básicamente lo importante a conocer en el caso del estilo Vancouver, ¿no? Lo que viene a ser los tipos de citas, las referencias, reconocer que hay distintos formatos según documento que estamos referenciando, ¿no? Incluso si se encuentra de manera física o en línea. Y por último, también, pues, si insertamos tablas o figuras, también que hay un formato que debemos y podamos utilizar para insertarlos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso básicamente quería comentarles. No sé si de repente han surgido algunas consultas que pueda responder. Te escucho, Cristian. ¿Qué tal? Sí, vamos a esperar si por ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Pueden hacer saber mediante el chat o esperamos unos minutos, por favor.
tal, Isabel? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, tenía un problema con el audio. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, algunas indicaciones finales o comentarios finales para ya. A ver, por aquí hay una pregunta. La señorita Nadir menciona si existe algún programa en el que pueda revisar si la cita en Vancouver se realizó correctamente o cómo podría comprobarlo. Bien, no tal como un programa, sino solamente guiarse de las pautas que he comentado, el documento, por ejemplo, de FOE, ¿no? O distintos que hayan en línea para revisar si estás, digamos, generando el formato correctamente. Porque incluso muchos de ustedes de repente han visto que cuando están revisando un artículo de revista, entre otros, hay como herramientas en estas páginas para generar de manera automática las referencias, ¿no? Pero muchas veces puede pasar, ¿no? Que también esas referencias que se generan de manera automática no estén estructuradas de manera correcta, ¿no? Muchas veces sí y muchas veces no. Entonces también por eso siempre es importante conocer o tener a la mano, digamos, este formato que suele seguir para cada uno de esos tipos de documentos, ¿no? No guiarse al 100% sobre el formato que ofrecen, digamos, estas páginas web, ¿no? Ojo que también igual tienen a Mendeley, que es un gestor de referencias mucho más fiable, ¿no? Mendeley, o de repente también tiene Zotero por ahí, ¿no? O EndNote, que es en realidad de pago. El más conocido es Mendeley, que tiene una versión gratuita súper utilizable, ¿no? En el cual pueden generar sus citas y sus referencias de manera automática, ¿no? Y en el caso de Mendeley, pues sí es completamente fiable, ¿no? Ustedes pueden generar sus citas y sus referencias de manera automática a través de esta herramienta, este gestor bibliográfico, y pues pueden confiar en que se está realizando la referencia de manera correcta, ¿no? Así que pues si de repente les es complicado por distintas razones hacer manualmente esto, por supuesto tienen que aprovechar, o la recomendación también es que aprovechen esta herramienta, ¿no? Que es Mendeley, ¿no? Bien, Aldair, creo que si no hay una consulta adicional, paso con las finales. Sí, a ver, por favor, unas indicaciones finales ya para cerrar la Sí. sesión. Pues, para cerrar con esta sesión, nada más comentarles que tenemos un servicio llamado Infonautas, en el cual brindamos asesorías especializadas de acuerdo a tu carrera. Por ejemplo, a mí me van a encontrar, si es que se tratan de asesorías al área de, o mejor dicho, las facultades de obstetricia y enfermería o las facultades de odontología, pero cada facultad, que por supuesto pertenece a la Biblioteca Central, van a encontrar un especialista, ¿no? Entonces tienen este servicio en el cual pueden ingresar o pueden reservarla ingresando a la página web y como les comentaba lo van a encontrar como Cibus USMP, yendo a la sección que dice Infonautas o en este caso al icono de nuestra mascota, Martina. Hacen clic nada más y le va a llevar justamente a la indicación del servicio, ¿no? Hacen clic en asesoría, van a la facultad a la cual pertenecen, por ejemplo pueden ser odontología, ahí van a ver mi foto, mi información. Y también es importante que siempre vean el calendario de disponibilidad, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso esté disponible en tal día, ¿no? De 8 de la mañana a 4:45, ¿no? Vamos a solicitar asesoría y ya nos va a abrir la ventana de un formulario en el cual tenemos que registrarnos el detalle de la asesoría que estamos solicitando, ¿no? Que puede ser sobre justamente Vancouver, que hemos tratado hoy, pero también puede ser sobre búsqueda de información en la base de datos, ¿no? Entre otros puntos. Adicional a este tema que quería comentarles de la asesoría, también, por supuesto, contamos con portafolio de recursos especializados, ¿no? Según la facultad a la que corresponde, tenemos una recomendación de bases de datos, libros, entre otros documentos que pueden ser de utilidad para ustedes para sus trabajos académicos. Entonces, cuando realizamos una asesoría a ustedes, pueden o les enviamos también esta información, ¿no? Y pues, por supuesto que invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Sistema de Bibliotecas USMP en Facebook, como Cibus USMP en Instagram, como Cibus USMP en TikTok y también de igual manera en YouTube. Y para cualquier consulta o contacto, tienen la página web que les acabo de mostrar, el correo electrónico que es cibus@smp.p y el anexo que ven justamente en sus pantallas. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias.